Abran su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 14, que es en donde vamos a seguir nuestro estudio hoy. Mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey, por ser nuestro Señor, por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, que nos has aceptado como tus hijos, nos has aceptado como tu pueblo y ahora podemos acercarnos con confianza delante de tu trono de gracia, pidiendo no solamente por nuestras necesidades, Señor, que cada uno pudiera tener, sino también pidiendo que nos hables a través de tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que lleve a cabo todo aquello para que la estás enviando y que tu nombre sea glorificado en ella, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén. Muy bien, capítulo 14 hemos visto algunas cosas que el Señor Jesús ha hecho. Principalmente lo que hemos visto fue Jesús dio de comer a 5,000 personas, ¿sí? Hombres, se nos dice en el recuento de esta alimentación que hizo el Señor Jesús, 5,000 personas, hombres más mujeres y niños. Y después de dar de comer a estas 5,000 personas, envía a sus discípulos al otro lado del lago de Galilea, mientras Él se queda a despedir a las multitudes. Y después de despedir a las multitudes, se nos dice en lo que ya hemos estudiado que Él se fue aparte a orar a solas. Y vimos que esta era una costumbre que el Señor Jesús tenía, de constantemente estar a solas con su Padre, orando, clamando a Él, pidiéndole sin duda que le diera la fortaleza, que le diera la visión. Quería estar seguro que su corazón ahora como hombre estuviera de acuerdo con el corazón del Padre Celestial. Y dijimos en nuestro último estudio que si nuestro Señor Jesucristo necesitaba hacer esto, nosotros con más razón necesitamos hacerlo. Ahora vimos también que mientras los discípulos van cruzando el lago, la barca en la que van es azotada por las olas, porque están teniendo algunos vientos que soplan en contra. Y es entonces que Jesús fue hacia ellos y fue hacia ellos caminando sobre el agua. Esto es un hecho sobrenatural. No creo que ustedes conozcan a alguien que sin la ayuda de algún artefacto para flotar o de alguna otra cosa que se pudiera usar, haya camine sobre el agua. Entonces esto era algo sobrenatural. Esto era algo que Jesús podía hacer porque Él tenía y tiene el poder para dominar los elementos, para dominar la naturaleza, inclusive para caminar sobre el agua. Y en el versículo 26 del capítulo 14 del Evangelio de Mateo nos dice que cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Al verlo flotar, por así decir, sobre las aguas, lo primero que vino a sus mentes fue que este era un fantasma. ¿De quién? No sabían, no tenían idea, pero creyeron que era un fantasma. Versículo 27 dice: pero enseguida, en cuanto ellos sintieron ese temor, en cuanto ellos clamaron un fantasma, Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Qué hermosas palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Qué hermosas palabras. Me gustaría yo siempre escuchar esas palabras cuando yo tengo temor, cuando siento que las cosas no están yendo como yo quisiera que fueran, o cuando siento inclusive que están yendo en contra de lo que yo quiero que vayan. Y claramente están yendo en contra, así como este viento estaba soplando contrario a lo que ellos necesitaban. Ellos necesitaban que el viento soplara hacia donde ellos iban para poder llegar más rápido, pero el viento los estaba deteniendo. Y cuando estaban asustados, cuando más asustados estaban, el Señor Jesucristo dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y yo creo que el Señor Jesucristo nos está tratando de decir eso a través de nuestro estudio hoy. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. No sé qué situaciones estén pasando en su vida, no sé cuáles sean las circunstancias, pero yo sé que el Señor no quiere que tengamos miedo, aún en medio de las más difíciles tormentas. En el versículo 28, noten, Pedro, el que siempre habla primero, el impulsivo, sí, el que siempre tiene algo que decir, el que parece ser que para todo es el primero que se apunta para encargarse de la situación y luego es el primero que la riega, ¿verdad? Así sucede a veces, ¿verdad? A veces el primero que se apunta, el que más aventado es el primero que la riega porque todavía no sabe ni lo que va a pasar, pero ya se avienta, ¿verdad? Entonces noten, en el versículo 28, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas.
Que Señor, si noten que le pone una condición ahí, porque parece ser que cuando Pedro escucha a Jesús decir que no tengan miedo, que era Él, inmediatamente decide que lo va a poner a prueba. Parece que Pedro inmediatamente decide que lo va a poner a prueba. No sé si habían notado eso, porque dice, si en verdad eres tú, dame la habilidad para hacer lo que tú estás haciendo, dame la habilidad para caminar sobre el agua como tú. Lo estaba poniendo a prueba, ¿verdad? Si en realidad eres tú, si en realidad dices que eres quien dices ser, si en realidad puedes hacer lo que dices que puedes hacer, entonces haz esto. A menudo así somos nosotros también, si somos honestos con nosotros mismos. Si esta es tu voluntad, entonces haz que las cosas funcionen así. Si esta no es tu voluntad, entonces haz que las cosas funcionen asá. Nos parecemos a Gedeón con el vellón, ¿verdad? Que lo pone afuera y dice, si es tu voluntad, entonces que amanezca rocío sobre el vellón, pero todo lo demás seco. Y luego, no, si no es tu voluntad o viceversa, que amanezca el vellón seco, pero todo lo demás mojado. Siempre parece ser que estamos queriendo poner a prueba al Señor para ver si lo que estamos creyendo que se nos está diciendo es Dios o no. Les digo una cosa que yo he descubierto, la mejor manera de saber si es el Señor o no el que nos está llamando a hacer algo, a decir algo, etcétera, etcétera, es dando el paso de fe y hacerlo. Y ¿saben qué? Si es la voluntad del Señor, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Si no es la voluntad del Señor, quizás no salga tan bien. ¿Sí? Y entonces ya empezamos a tratar de determinar, ok, ¿soy yo el que está pensando mal o el Señor no fue claro, etcétera, etcétera? Pero lo que yo he visto es que lo primero que hay que dar es el paso de fe, como vamos a ver que Pedro lo va a hacer aquí. Entonces noten cómo el Señor inmediatamente, después de que Pedro le dice, si eres tú, dime que vaya donde tú estás, que pueda hacer lo que tú estás haciendo. El Señor inmediatamente lo invita a que vaya donde Él está. El Señor inmediatamente, ok, vente. Sí, no titubea en concederle a Pedro lo que pide. Sí, no titubea en concederle a Pedro lo que él está anhelando, lo que él desea hacer. Y esto nos habla acerca de que el Señor no es, ¿cómo les diré? No es agarrado de su poder, no es pichicato con su poder. Sí, el que necesita el poder de Dios para hacer la obra de Dios, Dios le da ese poder y permite que el poder de Dios se manifieste a través de él o ella. ¿Sí? Pero lo tiene que pedir. Tiene que pedir creyéndole. Tiene que pedir creyendo que lo que está haciendo es porque lo está enviando, y tiene que pedir creyendo que si lo pide, Él se lo va a dar. Sí, entonces Pedro inmediatamente, Señor, si eres tú. Y el Señor no titubea en concederle a Pedro nuevo lo que pide, porque el Señor así es fiel. Sí, nunca nos va a dejar y siempre nos va a dar todo lo que nos necesitamos. Ahora, como les estaba diciendo anteriormente, hemos aprendido a ver a Pedro como un hombre impulsivo, rápido para reaccionar en ciertas situaciones, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver hacer eso algunas otras veces más adelante, como cuando el Señor les dice que va a ser apresado y que todos ellos lo van a dejar solo. ¿Que se acuerdan Pedro de volada? Yo no. Ahí luego cuando van y lo apresan y vienen los siervos de los sacerdotes y los soldados, ¿se acuerdan lo que hace Pedro? Saca la espada y le corta la oreja a un camarada, ¿verdad? Y así sucesivamente vemos a Pedro hacer todas estas cosas, ¿sí? Sin embargo, quiero que noten una cosa. El Señor nunca lo echó para fuera de su grupo. ¿Se dieron cuenta? El Señor nunca lo descartó, el Señor nunca le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Eres demasiado impulsivo, eres demasiado aventado, eres el primero en aventarte y el primero en regarla también. Nunca le dijo eso, siempre permaneció dentro de ese grupo de tres, que en todas partes en donde el Señor hizo algo significativo, mostró algo significativo de su poder, Él estuvo ahí. O sea que no debemos de temer si somos como Pedro. Lo que pasa es que a menudo no somos en nada como Pedro. Quisiéramos ser como Pedro. ¿Cómo quisiera ser como Pedro? Aventarme en cuanto sé que el Señor me está, aventarme y hacer y deshacer y en el nombre de Jesús. Pero no todo el mundo es Pedro. Sí, no todo el mundo es Pedro. Y los que pudieran, no lo son.
Sí, pero entonces el hecho de que Jesús lo haya invitado a unírsele sobre las aguas y que Pedro lo haya podido hacer, nos dice que esto fue un acto de fe genuina, y hemos estado usando esa palabra de genuino, ¿verdad? Por el libro que estamos leyendo en los jueves, Genuinos en Cristo, podemos ver que esta fue un acto de fe genuino, no fue fanfarronería, no fue que se quisiera parar el cuello, no fue que quería ser mejor que los demás. El Señor mismo lo invitó a unírsele en las aguas porque miró que lo que Pedro estaba haciendo era un acto de fe genuina, de que quería que el poder del Señor se manifestara en él. Aun cuando, como vamos a ver, esto no fue suficiente, esa fe genuina no fue suficiente para sobrevivir la crisis que Pedro tendría que enfrentar un poco más adelante. También aquí tenemos una muy buena lección. Porque a veces pensamos que ponemos toda nuestra fe en que Dios va a hacer algo o en pedirle a Dios que haga algo y estamos esperando con todo nuestro corazón que lo haga y luego no lo hace, y a menudo pensamos que es por nuestra fe o falta de ella. Pensamos que es por nuestra fe que es tan débil, por nuestra fe que es tan pequeña, por nuestra fe que a lo mejor no es sincera. Empezamos a dudar de la fe que decimos tener. Pero aquí noten, la fe de Pedro fue genuina, pero no fue suficiente. Y vamos a ver por qué no fue suficiente. Y a menudo nuestra fe puede ser genuina, pero no es suficiente. Y a menudo no es suficiente, no porque la fe que Dios nos ha dado no pudiera ser suficiente en sí misma, sino por cómo reaccionamos nosotros cuando vemos las circunstancias que están a nuestro alrededor. En el versículo 29, noten, y él, hablando de Jesús, le dijo: ven. Y entonces Pedro, noten, salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Quiero que tomen nota de eso, quiero que lo subrayen en su Biblia, que cuando el Señor le dijo: ven, Pedro salió de la barca. Pedro no le dijo: Señor, pero ¿estás seguro? Señor, pero sí me vas a dar la habilidad. Señor, pero no vas a dejar que me ahogue. Señor, pero es que no sé nadar, así es que estate al pendiente. No, inmediatamente en cuanto el Señor le dice: ven, Pedro salió de la barca y, como se nos dice ahí, comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Entonces noten aquí la fe inicial de Pedro. Le cree al Señor que él también podrá caminar sobre las aguas y se baja inmediatamente de la barca. Se baja inmediatamente de la barca. Pero algo sucede cuando se baja de la barca. Porque comenzó a caminar, pero luego algo vino a llamarle la atención. Luego algo vino a poner temor en su corazón, ¿sí? Porque al bajarse de la barca inmediatamente se da cuenta de que sí podía caminar sobre el agua como Jesús lo estaba haciendo, pero que aunque estuviera caminando sobre el agua, de todas maneras había algo que estaba tratando de estorbarle para hacerlo con todo el poder y la fe que Jesús necesitaba que lo hiciera. Y eran los vientos que se estaban alrededor. Pero quiero que aprendamos la lección de Pedro aquí, porque esta fue una lección muy valiosa para Pedro. Y no solamente para Pedro, sino que fue una lección muy valiosa para los discípulos que se quedaron en la barca. Y creo que es una lección muy valiosa para nosotros también, porque es prueba de que si le pedimos al Señor que nos capacite para hacer algo, que si le pedimos al Señor que nos capacite para hacer lo que nos está enviando a hacer, por imposible que esto sea para nosotros, si le creemos al Señor que Él nos va a capacitar para que podamos hacerlo y nos manda porque sabe que podremos hacerlo, entonces lo que a nosotros nos parece imposible para nosotros mismos, por el poder de Jesús lo vamos a poder hacer. Sí, porque a menudo eso es lo que pasa, que vemos lo que el Señor nos está llamando a hacer como algo imposible para nosotros. Vemos el camino que nos está trazando como un camino imposible, difícil, que para nosotros no parece ser que vaya a dar ningún fruto que sea de beneficio. Y al contrario, pudiera ser un camino que nos va a llevar a hundirnos, nos va a llevar a ahogarnos. Pero si le creemos de nuevo al Señor, que Él nos ha capacitado para que podamos hacer lo que Él nos manda, podremos hacer lo que parece imposible para nosotros por el poder de Jesús.
Sí, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, para quien cree, ¿qué dice? Todo es posible. Para quien cree, todo es posible. Ahora, no es para quien cree así como yo creo, sino para aquel que le cree a Él. Aquel que cree que lo que el Señor dice en su palabra que puede hacer, lo puede hacer. Para el que cree de esa manera, todo es posible. Pero luego sucedió algo con Pedro. Noten el versículo 30. En el versículo 30 dice, pero al sentir la fuerza del viento, ¿qué sucedió? Tuvo miedo. ¿Y qué le pasó? Comenzó a hundirse. Y entonces gritó, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Entonces, desafortunadamente para Pedro, cuando sintió lo fuerte de los vientos y puso su atención en esos vientos y no en el hecho de que estaba caminando sobre el agua, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Sí, por favor, tomen nota de esto. Él estaba caminando sobre el agua. Así como le había pedido al Señor que lo pudiera hacer, así lo estaba caminando sobre el agua. Ya había, no sé cuántos pasos habrá dado, pero se nos dice que ya Pedro estaba caminando sobre el agua. Ya lo había hecho, amén. A veces nosotros somos de nuevo como Pedro, que empezamos, por fe empezamos a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y damos algunos pasos. Y de repente vemos que, hey, sí lo puedo hacer. Sí tengo la habilidad para hacer esto. El Señor no me llamó nada más a hacerlo y me dejó a la buena de Dios, por así ya decirlo, y no me va a dar la habilidad para hacerlo. Si Él me está dando la habilidad para hacerlo, quiere decir que lo puedo hacer desde el principio y hasta el fin. Pero ¿qué sucede a veces? Sucede que enfrentamos dificultades, ¿verdad? Sucede que las cosas no son tan rápidas como queremos. Sucede que vemos las circunstancias y quitamos nuestro enfoque del Señor y ponemos nuestro enfoque sobre las circunstancias. Y cuando esto sucede, cuando quitamos nuestra atención de lo que el Señor nos ha dicho que hagamos y de que de hecho lo estamos haciendo y ponemos nuestra atención en las circunstancias, entonces empezamos como Pedro a hundirnos. Porque cuando esto sucedió, fue que le dio miedo a Pedro. Va caminando y fíjense nada más, imagínenselo. Allá está el Señor, que vamos a suponer que está de aquí a la puerta. No, de aquí a la mitad para que no esté tan lejos. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, ya, dime que vaya allá donde tú estás. Y el Señor le dice, vente. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Y ahí va caminando sobre. Me imagino que ha de haber estado asombrado, ¿verdad? ¿Qué estoy pisando aquí? ¿Cómo le estoy haciendo? Nunca me imaginé que pudiera hacer. Está emocionado por lo que está haciendo. Está emocionado porque está viendo el poder del Señor manifestarse en él. Está emocionado porque me imagino que hasta se ha de haber vuelto hacia los otros discípulos y les ha. Ustedes no. Chequen lo que hace la fe, ¿verdad? Porque hay mucha gente así, ¿no? Que se avienta y todo le está yendo bien. Y chequen lo que hace la fe, ¿verdad? Y luego me imagino que de repente vio que le faltaba una distancia para llegar hasta el Señor. Y de repente empezó a sentir lo fuerte del viento en su rostro. Y empezó a ver cómo su túnica volaba con la fortaleza del viento. Y empezó a ver las olas que se levantaban. Y quitó su enfoque del Señor y de lo que estaba haciendo para el Señor. Y puso su enfoque en las circunstancias. ¿Y qué pasó inmediatamente? Comenzó a hundirse. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Ya empezamos, ya estamos en el camino, ya estamos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Ya estamos viendo su poder manifestándose a través de nosotros. Y luego algo sucede que no estaba en nuestros planes, pero sí estaba en los planes de Dios, pero no en nuestros planes. ¿Y qué pasa? Quitamos el enfoque de Él, quitamos el enfoque de lo que estamos haciendo, lo ponemos en lo que nos está pasando, lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Y qué pasa? Nos empezamos a hundir. Cuando esto sucede, nos empieza a dar miedo. ¿Saben? Anoche no podía dormir yo, porque he estado pensando mucho acerca de la iglesia y a dónde vamos a ir, etcétera, etcétera. Y cuando leí la semana pasada que las escuelas estaban abriendo sus instalaciones para rentarlas otra vez, dije, ¡woohoo! Pero luego seguí leyendo. Entonces, cuando leí la primera parte,
Me llené de gozo, me llené de alegría, porque ahora sí podemos ir a cualquiera de las escuelas que hemos estado considerando la mesa directiva y yo para irnos a establecer ahí por un tiempo para tener nuestros servicios, ¿sí? Entonces me llené de gozo, pero luego seguí leyendo y decía, pero solamente las instalaciones al aire libre, no las instalaciones encerradas. Y ese gozo de repente se convirtió en que, chica, ¿verdad? Ok, no me puse a pensar inmediatamente, no, después sí me di unas cachetadas y me pellizqué y me regañé yo mismo, pero de repente no, lo único que pensé es, oh, ¿verdad? Pero luego, ok, no os preocupéis. Como les digo constantemente, no hagáis polvo y la gallina es tuya, ¿verdad? ¿Verdad? Les digo constantemente eso. ¿Sabes que así como ya abrieron las instalaciones al aire libre, dentro de un mes pueden abrir también las otras instalaciones? Tú confía en Dios, tú mantén tu enfoque en lo que el Señor está haciendo y lo que te está llamando a hacer, y no te enfoques en lo que está pasando a tu alrededor, mis hermanos. Les digo algo, como pastor, como hermano, como amigo, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos en cualquier situación en la que nos encontremos. Mantener nuestro enfoque en el Señor, en lo que ya estamos haciendo por Él. Y sí, van a venir olas, y sí, vamos a sentir el poder de los vientos, y sí, vamos a sentir cosas que nos van a querer sacar del camino. Pero ¿saben qué? Si mantenemos nuestro enfoque en Él, todo va a salir bien, porque vamos finalmente a estar en su perfecta voluntad. Ahora, aquí es en donde mucha gente empieza a juzgar a Pedro, ¿no es cierto? Empieza a juzgar a Pedro. Ay, Pedro, ¿por qué quitaste tu atención de lo que Jesús te había dicho? ¿Por qué quitaste tu enfoque de Él? ¿Por qué quitaste la vista de Él y dejaste que el temor te venciera y te enfocaste en los vientos, etcétera? Te hundiste. Ay, Pedro, ¿cuándo se te va a quitar? ¿Saben qué? No se le va a quitar hasta después de que Jesucristo resucite. Hasta que lo vea resucitado y vea que todo lo que el Señor le dijo que era, en realidad lo era. A Pedro no se le va a quitar este problema que tiene. Sí, no se le va a quitar este problema que tiene, así como a nosotros no se nos va a quitar los problemas que tenemos hasta que estemos finalmente nuestro cuerpo glorificado en el cielo, en la presencia del Señor. Sí, sí, pero muchos empiezan a criticar a Pedro. Ay, Pedro, ¿para qué quitaste esto? ¿Para qué quitaste el otro? Y no me malentiendan. Cuando el Señor nos llama a hacer algo y no mantenemos nuestra atención puesta en Él, el trabajo puede volverse verdaderamente abrumador. Pero creo que en lo que debemos poner nuestra atención en cuanto a lo que a Pedro concierne, lo que debemos poner nuestra atención primero es en el hecho de que Pedro, ¿qué? Se bajó de la barca y caminó sobre el agua. Se bajó de la barca y caminó sobre el agua. En eso es en lo que debemos poner nuestra atención, porque nos ponemos a pensar en lo que lo llevó a, entre comillas, y nosotros lo pudiéramos llamar así, a fracasar. Pero Pedro fracasó. ¿Qué quería hacer él? Caminar sobre el agua. ¿Caminó sobre el agua? Sí, entonces no fracasó. Cuando escuchó la voz del Señor decir, ven, y él se bajó inmediatamente de la barca y caminó sobre el agua, quiere decir que Pedro no fracasó. ¿Sí? Lo que pasó fue que Pedro después, su humanidad le ganó, y eso fue lo que lo hizo hundirse. Eso fue lo que lo hizo perder la concentración, por así decirlo. Sí, pero creo que debemos entonces de enfocarnos en el hecho de que Pedro se bajó de la barca cuando el Señor lo llamó. Y ¿saben que hay quienes critican a Pedro? Que si el Señor los llamara a bajarse de la barca, a caminar sobre el agua como Él lo hizo, no se bajarían jamás. Nunca se bajarían por temor, por duda. ¿Sí? Porque para ellos lo van a ver como esto es imposible para un ser humano. Y lo verían bien y lo interpretarían bien y estarían diciendo lo correcto. Pero es imposible para un ser humano, pero no imposible para Dios. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sí, es posible para Dios. Y entonces hay quienes critican a Pedro que nunca se bajarían de la barca.
Y hay quienes critican a Pedro que nunca se han bajado de la barca, aun cuando el Señor los ha llamado a hacerlo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, si el Señor les ha estado llamando a bajarse de la barca, a caminar sobre el agua con Él, no importa qué sea lo que pudieran ustedes ver en su vida ahorita como caminar sobre el agua, si nunca se han bajado, si no han dado ese paso de fe para bajarse de la barca y caminar con Él, no debemos entonces criticar a los que sí han tenido la suficiente fe o la pequeña fe, como lo queramos ver, para bajarse de la barca y caminar con el Señor sobre el agua. Amén. Y si el Señor nos está llamando a hacerlo, entonces seamos como Pedro. Seamos como Pedro. Ok, Señor. Ok, tú dices que vaya donde tú estás, entonces quiere decir que por tu palabra puedo ir a donde tú estás. Entonces me voy a bajar de la barca y voy a ir a donde tú estás. Y nosotros que conocemos la historia podemos decir lo mismo, pero nosotros con más conocimiento, y recuerden que al que mucho les dado, mucho que se le requiere también. Nosotros que con el conocimiento que ya tenemos podemos entonces ir y hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer. Amén. Sí, entonces no hay muchos amenes. Voy a preguntarle otra vez. Amén. Entonces creo que la experiencia de Pedro debe servir como lección para los que nos llamamos seguidores de Jesús, a no poner más nuestra atención en las circunstancias que nos puedan estorbar para hacer lo que Él nos está mandando hacer y mantener nuestra atención en Él. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace Pedro cuando siente que se comienza a hundir? ¿Sí? Yo no sé, Pedro era pescador, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con ello. Yo no creo que haya un pescador, a lo mejor sí hay, no sé, ¿hay pescadores aquí entre nosotros? Si no, ninguno, ok. Yo creo que los pescadores deben de saber nadar. ¿No creen ustedes que deberían de saber nadar? Las tormentas que pueden encontrar en el mar, peces grandes que pudieran jalarlos del barco acá. Yo me imagino que podía nadar Pedro. Yo imagino que Pedro tenía la habilidad para nadar, ¿verdad? Pero noten que Pedro no se pone a nadar, no trata de salvarse. ¿Qué es lo que hace Pedro cuando siente que comienza a hundirse? ¿Qué grita? Señor, sálvame. ¿Se fijan ustedes? Señor, sálvame. No empezó a tratar de patalear, ni de manotear, ni de, hey, ustedes en la barca habían tenido un salvavidas o qué sé yo. No, clamó al Señor inmediatamente. Clamó al Señor inmediatamente. ¿Y el Señor qué hizo? Ándele para que se le quite. Para que la próxima vez tenga fe de la buena. Para que la próxima vez no ande quitando su atención de lo que yo le estoy diciendo, de lo que yo estoy haciendo, para que aprenda. ¿Verdad que no le dice eso? ¿Qué hace? Inmediatamente extiende la mano y lo salva. Inmediatamente extiende la mano y lo salva. Mis hermanos, si ese es nuestro Dios, si ese es nuestro Señor, si ese es el Jesús a quien seguimos y a quien decimos servir, ¿a qué le tenemos miedo nosotros? Si lo que tenemos que hacer es decir, Señor, sálvame, y Él va a venir a salvarnos, ¿a qué debemos de tenerle miedo? ¿A qué podemos tenerle miedo? A nada. Pero es nuestra humanidad la que nos lleva a atemorizarnos de todo. Sí, cuando no es una cosa es otra. Sí, cuando no es esto que está sucediendo en el mundo es lo otro. Si vivimos en un mundo que constantemente están sucediendo cosas malas en él, ¿no es cierto? Estas últimas 2 semanas aquí en la iglesia ha sido qué bárbaro, con todos los refugiados que han pasado por aquí, que se les ha dado alimento, que se les ha dado un lugar en donde se bañen, un lugar en donde se duerma. Sí, el martes, no sé, los que vinieron, no sé si se dieron cuenta que teníamos como 60 colchones inflables acá de este lado. Sí, y el salón 202 estaba lleno también. Sí, el jueves pasado que vine para el grupo de lectura, estaba una niñita de 1 mes de nacida en la oficina. Saben que hay muchas cosas muy feas, muy malas pasando en este mundo. Necesitamos, yo no sé ustedes, pero yo necesito que mi Señor me salve ya. Ok, yo quiero su salvación ya. ¿Sí? Entonces Pedro, cuando ve esto que le sucede, inmediatamente siente que se comienza a hundir y grita, Señor, sálvame. Ahora, algo curioso.
que esto sería lo que iba a gritar el pueblo cuando Jesús hiciera su entrada triunfal a Jerusalén. ¿Sabían que eso fue lo que gritó? ¿Sabían que eso fue lo que el pueblo estaba gritando? Ahí en su Biblia, en Mateo capítulo 21 y el versículo 9, Mateo capítulo 21 y el versículo 9, hablando de esa entrada triunfal en Jerusalén, de la cual vamos a hablar con gran detalle cuando lleguemos al capítulo 21, para que veamos todo las profecías que se cumplieron, cómo se cumplieron, etcétera, etcétera, tiempos, etcétera. Vamos a ver todo eso. Pero esto era lo que la gente, lo que el pueblo estaba gritando cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. En Mateo capítulo 21 y el versículo 9, dice que tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: Hosana, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. La palabra hosana quiere decir salve ahora. Salve ahora. Y los judíos en ese tiempo necesitaban ser salvos. Necesitaban ser salvos de la bota romana, necesitaban ser salvos de la opresión de Roma, necesitaban ser salvos de la ley o falta de ley de los emperadores romanos que hacían con ellos lo que ellos querían, como ellos querían, cuando ellos querían. Es algo de lo que está pasando en muchos países en nuestros días, ¿no es cierto? Está pasando en Ucrania, en donde Putin está invadiendo Ucrania y está bombardeando todo tipo de instalaciones en donde hay gente civil que no son soldados, que no son militares, y está matando hombres, mujeres, ancianos, ancianas y hasta niños. En el último ataque creo que la cuenta iba como en 50 niños que habían matado. ¿Sí? Están pasando cosas horribles. Si fue alguna vez o si ha ido alguna vez mientras todos los refugiados estaban ahí en la línea, una de las cosas que se reportaba era el olor a drenaje, agua de drenaje. Eran las ratas que andaban corriendo por todos lados tratando de buscar qué comer. Sí, eran la gente que estaba ahí, ya sea muriéndose de frío, muriéndose de calor. El hombre hace cosas horrendas al hombre. ¿Sí? Y los judíos que estaban viendo al Señor Jesucristo entrar en Jerusalén después de todo lo que lo habían visto hacer, de hecho lo estaban proclamando como el Mesías. Una de las cosas por las que se enojaron, vamos a ver cuando lleguemos a este capítulo, es porque lo llamaron el Hijo del Hombre. ¿Sí? Y el Hijo del Hombre es una de las formas en las que algunas profecías del Antiguo Testamento llamaban al Mesías, al ungido de Dios. Y vamos a ver cómo aplica todo eso. Pero eso era lo que estaban clamando: sálvanos ahora, sálvanos ya. ¿Sí? Y esta era una expresión que se usaba como aclamación durante la fiesta de tabernáculos. ¿Saben todo lo que es la fiesta de tabernáculos? La fiesta de tabernáculos era una fiesta en donde todo el mundo, todos los judíos se iban a Jerusalén y ponían como tiendas de campaña. ¿Sí? Y se le llamaba la fiesta de tabernáculos, porque lo hacían para acordarse de cuando ellos anduvieron en el desierto, cuando Dios los trajo a través del desierto, sí, en camino a la tierra prometida. Entonces esta aclamación era algo que se hacía durante esa fiesta, ¿sí? En el Salmo 118, comenzando con el versículo 25, dice esto: Señor, te ruego que vengas a salvarnos. Te ruego que nos concedas la victoria. Y luego noten el versículo 26. Bendito, ¿quién? El que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor lo bendecimos. Versículo 27. El Señor es Dios y nos brinda su luz. Que comience la fiesta. Aten las ofrendas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, dice el versículo 28, y siempre te alabaré. Siempre, Dios mío, exaltaré tu nombre. Versículo 29 dice: alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Entonces, cuando los judíos estaban diciendo Hosana, lo que le estaban diciendo es: tú eres el Mesías, y si tú eres el Mesías, puedes salvarnos, y si puedes salvarnos, sálvanos ahora, sálvanos ya, sálvanos en este mismo momento. ¿Y saben qué? Eso fue exactamente lo que hizo unos días después, cuando permitió que lo clavaran a la cruz, donde derramó su sangre para proveer salvación por medio de su muerte y su resurrección a todo el mundo.
Sí, eso fue exactamente lo que pasó. Así como Pedro gritó urgentemente, Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano para sacarlo del agua y salvarlo para que no se fuera a ahogar. Así el Señor Jesucristo durante esa entrada triunfal, cuando el pueblo gritaba, salva, salva ahora, Hijo de David, salva ahora, el que viene en el nombre del Señor. Sí, así Él también tomó cartas en el asunto y se dejó crucificar para salvarlos, no solamente a ellos, sino también a nosotros. Por eso somos salvos hoy los que somos salvos, porque clamamos a Él y dijimos, Señor, sálvame. Y el Señor inmediatamente respondió a nuestro llamado y nos salvó. En el versículo 31 de Mateo 14 sigue diciendo, al momento, noten, al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, la forma en la que se usa la voz dice mucho de lo que se está diciendo. Hay quienes dicen que Jesús lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Y muchas personas religiosas así es como lo oyen, ¿sí? Como un regaño, como una reprensión. Pero yo si hubiera querido regañar a Pedro, no lo saco tan rápidamente. Lo dejo que se dé un par de hundidas, ¿verdad? O lo agarro de la mano y lo empujo hacia abajo del agua para que no vuelva a dudar, ¿verdad? Y lo detengo ahí a un lado hasta que empiece a ver bombitas salir del agua para estar seguro de que aprendió la lección, ¿verdad? Entonces por lo que yo leo aquí, no fue un regaño. Sí, yo creo que Jesús con esa manera tierna y amorosa y llena de gracia y misericordia que parece ser que tenía por todo lo que se nos indica en las Escrituras, le dijo, ay, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, mira, si no hubieras dudado, hubieras podido llegar hasta donde yo estaba y más allá. ¿Que no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios, diría el Señor en otro lugar? Sí, creen, tienen en su corazón, están convencidos de que si creen en Él van a ver la gloria de Dios aquí en la tierra. Sí, entonces seamos valientes por el Señor, hagamos cosas grandes por el Señor. Sí, porque tenemos un Dios que es mucho más grande de cualquier cosa que nos llame a hacer. Si no puede darnos la capacidad, si no puede habilitarnos para hacer lo que nos está llamando a hacer, entonces no vale la pena creer en Él. Pero si vale la pena creer en Él, entonces respondamos con fe, aunque sea poca fe. ¿Sí? Y estando seguros de que aunque las circunstancias nos llenen de temor a veces, de todas maneras lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, sálvame. Y Él viene a nuestra ayuda. ¿Sí? Él viene. Y sí, lo reprendió, pero fue, yo creo, una pequeña reprensión. Y no lo deja que se hunda, que se ahogue. De nuevo, no le dice, ándale para que se te quite. ¿Sí? Lo levanta. Lo agarra de la mano y lo saca del agua. A través de la pluma del profeta Isaías, inspirado él por el Espíritu Santo, se escribe en Isaías capítulo 43 y el versículo 2, dice, cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, ¿qué dice? No te anegarán. Cuando pases por el fuego, ¿qué dice? No te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Oh, Señor, Dios, eres tan bueno, eres tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia, que aun cuando yo tengo ese corazón que a veces duda, aun cuando yo tengo ese corazón que se llena de temor, de todas maneras tú me prometes, tú me dices que tú vas a estar conmigo. No importa por qué esté pasando. Quizás lo que está pasando ahorita son como las aguas en las que se hundió Pedro. Y siente que el agua ya le está llegando hasta el cuello y no sabe, ya se está cansando de patalear. No se preocupe, Dios está con usted. Quizás se siente que está en un río poderoso que lo está arrastrando a lugares a donde no quiere ir, que lo está arrastrando a lugares en los que nunca se imaginó que iba a estar. No se preocupe, Dios está con usted.
Quizás es lo caliente del fuego de la prueba. Y la fe se prueba como el oro y como la plata por medio de fuego. ¿Sí? Y está sintiendo el calor de esa prueba. ¿Sí? No se va a quemar. El Señor no lo va a dejar que se queme. Y esas llamas no van a arder en usted. Él va a estar ahí cada momento. Ahora noten, versículo 32. Cuando ellos subieron a la barca. ¿Quiénes subieron a la barca? Ellos. ¿Quiénes son ellos? Pedro y Jesús. Cuando los dos subieron a la barca. Sí, de nuevo el Señor no lo dejó en el agua. El Señor no lo dejó que se ahogara. Le ayudó a subir a la barca. ¿Qué sucedió cuando los dos ya estuvieron en la barca? El viento se calmó. Pongan atención a eso. Mientras estaban en el agua, el viento seguía. Mientras estaban en el agua, las olas seguían. Mientras estaban en el agua, tanto los que estaban en la barca como los que estaban en el agua, Jesús y Pedro, estaban pasando por la misma situación. No había diferencia ni uno ni en otro. Pero en cuanto Pedro y Jesús subieron a la barca, ¿qué dice? El viento se calmó. La prueba había pasado. El propósito se había logrado. El Señor Jesucristo, aun cuando Pedro se hundió, cumplió su perfecta voluntad y su propósito en él. Porque lo que Jesús quería no era probar que él tenía poder sobre las aguas. Quería que Pedro y los discípulos vieran que por él ellos también podían tener ese poder. ¿Sí? Por eso vemos en las Escrituras lo que vemos en las Escrituras. No para que Jesús se manifieste como poderoso, porque sabemos que Él es Dios y es todopoderoso, sino para que veamos nosotros como sus seguidores, como creyentes en Él, como sus discípulos, como Él mismo dijo, que las obras que Él hizo y mayores podemos hacer nosotros también. Pero es necesario que la fe. Y no es necesario solamente tener la fe, sino que dar ese paso de fe que se nos llama a dar. Si nos quedamos siempre sin dar ese paso de fe, nunca, 3 veces nunca se va a manifestar el poder de Dios a través de nosotros. Tenemos que dar ese paso de fe. Si las Escrituras son muy claras, las Escrituras encontramos muchos pasajes en donde se nos habla acerca del poder que Dios tiene sobre la naturaleza y muchas específicamente sobre el mar, los vientos y las tormentas. En Job capítulo 38, Job 38, comenzando con el versículo 8. Job 38, comenzando con el versículo 8, dice: cuando las aguas del mar se desbordaban, ¿quién les puso compuertas para controlarlas? Cuando yo cubrí el mar de nubes blancas y lo envolví en una densa oscuridad, establecí para el mar este decreto que ponía límite a sus movimientos. Podrás llegar hasta aquí, pero no más allá. Hasta aquí llegarán tus orgullosas olas. Este es Dios hablándole al mar. Lo que quiere decir que el mar en el que nos encontramos ahorita nosotros no va a llegar más allá de lo que Dios le mande hacer, de lo que Dios le permita hacer. Y si Dios tiene el control de ello, podemos confiar en que va a pararlo antes de que sea demasiado para nosotros. Amén. En el Salmo 33, los versículos 6 y 7, Salmo 33, versículos 6 y 7. Con su palabra el Señor hizo los cielos. Todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. Noten por favor, todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. Versículo 7, el Señor junta el agua del mar en una vasija y pone en un depósito las profundidades del mar. Para Dios, los mares del mundo son como una vasija. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Los podrá controlar o no los podrá controlar? Y de nuevo, así es con los mares que vamos a enfrentar en nuestra vida. Vamos a pasar por ellos, hemos pasado por ellos, quizás estamos pasando por ellos, pero para el Señor esos mares son como una vasija. En el Salmo 89, los versículos 8 y 9, Salmo 89, versículos 8 y 9 dice: poderoso Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Tu fidelidad te rodea. Tú dominas la violencia del mar. Cuando sus ondas se agitan, tú las sosiegas. Oh my goodness. Sí, y es lo mismo que sucede de nuevo con nuestras vidas. Los vientos, las olas, las tormentas, las Escrituras se usan para simbolizar situaciones difíciles que a menudo azotan nuestras vidas, ¿sí? Y a menudo
Mientras hemos estado navegando por esta vida, nuestra barca ha pasado por algunas de esas cosas y volverá a pasar por esas tormentas y será golpeada por las poderosas olas del mar y los fuertes vientos, ¿sí? Pero si Jesús está en la barca con nosotros, si Jesús está en la barca con nosotros y creemos que Él es quien dice ser, las tormentas no nos podrán mover, las olas no nos van a hacer caer y las aguas no nos van a anegar. Y luego noten el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y ¿qué hicieron? Lo adoraron diciendo que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Mis hermanos, hoy que recordamos la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén y que todo el mundo lo reconoció como lo que era el Mesías, bien, malo, indiferente, fue reconocido como el Mesías. Y dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, salva ya. Hoy que recordamos ese suceso, hagamos eso una realidad en nuestros corazones una vez más. Amén. En nuestras vidas una vez más. Permitamos que el Rey de Reyes, el Rey de Gloria, entre en nuestros corazones, venga y tome posesión de su trono en ellos y sometámonos a Él. ¿Sí? Creamos en Él, pongamos nuestra fe en Él, de que Él puede hacer lo que dice que puede hacer y que Él es quien dice ser, y sometámonos a su perfecta voluntad, porque Él es el Rey soberano. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores, Dios de dioses. No hay nadie como Él, nunca lo ha habido, nunca lo habrá. Y si Él comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? Él va a asegurarse de terminarla también en nosotros. Entonces hoy clamemos a Él. Hosana, Hosana, salva ya. Yo quiero que ya me salve de este mundo en el que vivimos. Yo quiero que ya me salve de este cuerpo de pecado. Yo quiero que ya me salve de todas y cada una de las situaciones por las que yo sé que si no viene por mí, voy a tener que pasar en un momento dado. Pero también sé que Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Vamos a orar mientras el grupo de adoración pasa al frente una vez más. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por la lección recibida. Gracias, oh Dios, por ese domingo grandioso en el cual tu Hijo Jesucristo, montado sobre un pequeño burrito, como el más humilde de los reyes, aunque era rey de toda la tierra, aunque era Rey de reyes y Señor de señores ya desde entonces, vino en ese humilde burrito, Señor. Y todo el pueblo lo reconoció como el Hijo de David, lo reconoció como el Hijo del Hombre, lo reconoció como el ungido de Dios. Así nosotros hoy queremos reconocerlo como tal. Señor, si nos hemos olvidado de quién Él es o quién debe ser en nuestras vidas, Señor, perdónanos. Perdónanos, oh Dios, y ayúdanos a ponerlo de nuevo en el trono que solamente a Él le pertenece. Ayúdanos, Señor, a poder verlo tal y como es ahora. Porque si bien los discípulos no sabían lo que estaba pasando cuando esa entrada triunfal en Jerusalén se llevó a cabo, nosotros sí sabemos lo que estaba pasando. Y sabemos que ahora Él está sentado a la diestra de la majestad en el cielo, intercediendo por nosotros. Y sabemos que pronto vendrá de nuevo, porque lo prometió así. Porque dijo que iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Señor, hoy como la iglesia, clamamos, Hosana, Hosana. Salve ya nuestro Señor. Salva, oh Dios. Salva, Señor, a quienes estamos quizás sintiendo que nos ahogamos entre las olas, a quienes sentimos que quizás los ríos nos están arrastrando, a quienes sentimos el fuego de la prueba por la que estamos pasando. Salva, Señor, salva hoy a tu pueblo.
Y Señor, si hubiera alguien entre nosotros que aún no ha confesado a Cristo como Señor, ya sea que esté aquí presente o esté viéndonos por Facebook o por YouTube, Señor, que los que están aquí, ahí donde están sentados, clamen a ti así como clamó el pueblo, clamen a ti así como clamó Pedro y digan: Señor, sálvame. Los que están viéndonos en YouTube y Facebook, que se den cuenta de la situación en la que se encuentran, pero que sepan también que tú estás listo para salvar en cuanto ellos clamen a ti. Tú eres nuestro Rey de gloria. Tú eres nuestro Señor. En ti confiamos. En ti ponemos toda nuestra esperanza. Gracias, Señor. Gracias por habernos invitado un día a recibirte como Rey. Y gracias por darnos la habilidad para hacerlo. Sé tú de nuevo hoy nuestro Rey de gloria. Que podamos volvernos a ti con toda confianza, sabiendo que al decir sálvame, tú estás ahí para levantarnos. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.